Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 55 de la segunda temporada del podcast de Trucos de Ricos. ¿Cómo estáis? Tengo una pregunta. ¿A vosotros os gusta acumular dinero o distribuir dinero? Y me diréis, ¿pero qué cojones dice Rubén? Bueno, no sé si recordaréis que hace un tiempo estuvimos hablando de los ETFs. Recordemos brevemente qué son los ETFs. Los ETFs en inglés son las siglas de Exchange Traded Fund, o bien en castellano son fondos de inversión cotizados, que al final son instrumentos de inversión que, como su propio nombre indican, cotizan en bolsa y nos permiten a los inversores comprar y vender participaciones a lo largo del día mientras la bolsa está abierta. Los ETFs proporcionan diversificación al invertir en un conjunto de activos, ya sea acciones, bonos, materias primas o hasta podría ser una combinación de ellos. Pero digamos que no estamos invirtiendo en una sola acción, sino que estamos invirtiendo en un conjunto de valores. Pues bien, existen dos tipos de ETFs y de hecho se puede aplicar a la mayoría de los fondos de inversión también este concepto que os voy a explicar. Existen ETFs de distribución y ETFs que se llaman de acumulación. Por eso mismo, al empezar el capítulo, os hacía esta pregunta de si sois de acumular o de distribuir. Un poco forzado, ¿no? Quizás. Pero bueno, comencemos con los ETFs de distribución. Estos fondos están diseñados para proporcionar ingresos periódicos a los inversores. Es decir, te aportan rentas o te aportan dividendos, llámalo como quieras, pero te los aporta de forma periódica. Van añadiendo dinero a tu cuenta del broker o allí donde tengas el ETF. Es decir, el fondo invierte en acciones que estas acciones reparten dividendos cada cierto tiempo. Y esos dividendos te los transmiten a ti directamente. O en el caso de los bonos, por ejemplo, pues si el bono genera intereses, ellos te envían el dinero, esos intereses te los envían directamente hacia ti. Y tú después haces con ellos lo que quieras. O los reinviertes o te los gastas, lo que quieras. Algún día hablaremos sobre la inversión en dividendos, porque creo que también es muy interesante, pero ahora mismo no viene al caso. Imaginemos que eres un inversor que busca ingresos regulares. Los ETFs de distribución serían tu elección ideal. Cada cierto periodo, estos fondos te pagan dividendos generados por las empresas en las que invierten. Y por lo tanto, cada cierto tiempo tú tienes unos ingresos pasivos que provienen de lo que te van generando ese ETF de distribución. Esto realmente puede ser una excelente fuente de ingresos pasivos, especialmente para aquellos que buscan construir un flujo constante de efectivo, que yo podría decir que es mi caso. Me gustan mucho estos flujos de efectivo, pero ¿sabéis qué pasa, no? Que esto es muy bonito, pero en España existen muy pocos fondos que sean de distribución. En Estados Unidos, por ejemplo, es al revés. Allí existen muchos fondos que distribuyen los beneficios. Normalmente, en España, lo que se lleva son más los ETFs o fondos de acumulación. Estos fondos también son muy interesantes. No distribuyen los ingresos generados por los activos. En lugar de eso, los reinvierten. Reinvierten esos ingresos automáticamente en el propio fondo y por lo tanto permiten que tu capital crezca utilizando lo que se llama el interés compuesto. Os aseguro
que cuando asimiléis el concepto de interés compuesto, en vuestras cabezas os va a explotar la cabeza. Vuestras finanzas van a cambiar por completo. Este enfoque puede ser especialmente atractivo para inversores a largo plazo que buscan maximizar el potencial de crecimiento de sus inversiones. Al no recibir pagos periódicos, los inversores pueden aprovechar el interés compuesto para que sus inversiones crezcan de manera más efectiva a lo largo del tiempo. De hecho, crecen de forma exponencial. Si no os acordáis de lo que es el interés compuesto, os recomiendo que escuchéis el capítulo número 9 de este podcast, donde os lo intenté explicar de la mejor forma que supe. Y ahora que ya sabéis las diferencias entre estos dos tipos de ETFs, digamos, o de fondos, es crucial que hablemos de lo que siempre preocupa a la mayoría de la gente, a mí incluido. Es decir, la fiscalidad. Tenemos que hablar de nuestros amigos, la gente de Hacienda. Si quieres invertir en un ETF de distribución, debes saber que tienes obligaciones fiscales por los dividendos que has recibido. Cada vez que se te ingresa dinero en tu cuenta, todas esas veces vas a tener que pagar impuestos por las ganancias que has obtenido. Mientras que si escoges un ETF de acumulación, lo que estarás haciendo es diferir el pago de estos impuestos hasta que vendas tus participaciones del fondo o del ETF. No digo que no los vayas a pagar, estos impuestos, solo digo que los pagarás después. Y entonces, ¿cómo puedo decidir entre un ETF de distribución o uno de acumulación? Yo al final lo que haría es pensar un poco en lo que quieres. Es la clave de siempre. Si buscas ingresos regulares, los ETFs de distribución son una opción sólida. Si tu objetivo principal es el crecimiento a largo plazo, entonces pues los ETFs de acumulación podrían ser más adecuados. Por otro lado, si tu inversión es a corto plazo, los ETFs de distribución pueden ser más apropiados para obtener beneficios inmediatos. Para inversiones a largo plazo, los ETFs de acumulación pueden ofrecer mayores ventajas debido a lo que hemos hablado del interés compuesto. Y para finalizar, deberías también poner encima de la balanza la tolerancia al riesgo que puedes asumir. Es decir, los ETFs de distribución pueden proporcionar una corriente de ingresos estable, lo que podría ser reconfortante para aquellos con una baja tolerancia al riesgo. Como van viendo que cada mes van teniendo ingresos, pues al final, para gente menos adversa al riesgo, yo creo que son mejores. En resumen, la elección entre ETFs de distribución o de acumulación depende en última instancia de tus metas financieras y sobre todo de tus estrategias de inversión. Ambos tipos de fondos tienen sus ventajas y la clave está en comprender cómo se alinean con tus objetivos personales. Ten en cuenta también que nada de lo que comentamos en este podcast es un consejo de inversión y que las inversiones siempre conllevan un riesgo. La responsabilidad sobre la inversión acabará siempre siendo tuya. Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.